Lo veis bien, ¿no? Aquí está. ¿Lo escucháis muy harto o qué? ¿Os escucha bien? El Pikmin. Este juego nunca lo he jugado. Sé que juego, pero nunca lo he jugado. Ok. Yo nada, vamos un ratito de Nintendo Direct, a ver si dicen algo del Zelda nuevo. A mí es que Nintendo me la suda, la verdad, todos los juegos de Nintendo. El único que quiero saber algo es Zelda. Hostia, pero se ve guapo, ¿eh? ¿Habéis jugado alguna vez al Pikmin este o qué? Nunca, ¿no? Pues igual que yo. Ahí voy a cambiar. Ok. ¡Hoy! ¿Qué pasó, bro? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues estamos jugando a ZELDA y ha empezado el Nintendo Direct. Y vamos a ver un ratito y ahora seguimos con ZELDA. Vamos ya, básicamente, según me están diciendo por el chat, vamos ya casi acabándolo. Así que posiblemente esta noche acabemos con ZELDA. Depende del rato que nos peguemos viendo el Nintendo Direct. ¿Y tú qué tal, bro? Me alegro de verte por aquí, tío. De titulares de Nintendo Switch. This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion. Oh, este juego me han hablado cremísima de, tío. Del Xenoblade Chronicles este. Nice. Splatoon. Ah, no. No, el... Pones respirando, así que bien, pues. Me alegro por la parte que te toca, bro. El Xenoblade me han dicho que es la puta polla, que de Nintendo es el mejor juego que salió el año pasado. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. No te llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor a ti no te mola el rollo anime, ¿no? Claro, demasiado japonés. Tiene toda la buena pinta, tío. A mí sí me mola. Y como no te puede rollar el molo... O sea, no ve la lengua. Como no te puede molar el rollo japonés si te mola Kingdom Hearts, por ejemplo. No entiendo eso de ti. Rolar el molo. Xenoblade Chronicles 3, tío. Tiene pintaza. Pero pintaza. Bof. Este juego es que no me interesa nada, la verdad. ¿Se escucha muy harto, le bajo o se escucha crema? Porque Xenoblade me parece demasiadas cosas, demasiados detalles y los gráficos me sacan de contexto. Kingdom Hearts es distinto, para mi parecer. Hombre, vale un puntito, sí. Hasta el ratón que no lo veo aquí.
Mejor, ¿no? Make sure to show up in style too. Compete online in Aquí se escucha World crema, ¿no? Party. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for first place. Perfecto. Es que lo tengo todo configurado en el OBS, vamos, para que no resalte ni un volumen, que todo vaya perfecto. So grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Samba de Central Amigo, Party ships onto Central. Nintendo Switch this summer. Vaya juego, ¿no? Got a passion for fashion? Unos enamorados de la moda. Me estás contando que estos Welcome son... to Fashion Dreamer. This is the place to glam it up. ¿Ves por qué no me and mola mucho express Nintendo, yourself. tío? Here, you'll aim to become a stylish Pues tienen un influencer. directo que And podrían... you're in luck. A ver, Tons of people are es seeking que en verdad... the latest trends. Es que lo que te digo es que yo no soy de Nintendo. Give 'em Y me voy a a poner like aquí a if you hablar por dig their hablar porque style. es que te diga lo que te diga, Or no suggest entiendo new de outfits Nintendo. for Lo them único to grow as que an juego de influencer. Nintendo es Zelda y Pokémon a los antiguos, o sea, ni a los nuevos. Now it's time O sea, for imagínate fashion lo que tengo design. yo entendido de Nintendo, estoy perdidísimo. Choose from over 1,000 Pero es que design esto, options. el juego de antes de este y este me sobran un pasote, pero un pasote. Claro, me imagino, pero yo qué sé, tío. Hombre, ya han anunciado algo del Xenoblade, tío, y Xenoblade fue, para mi gusto, el mejor juego de Nintendo del año pasado, según las críticas que he visto. No lo he jugado, pero tiene pintaza, vamos. Y Pikmin también es uno gordo, nunca lo he jugado, ni me llama la atención, pero sé que es buen juego. Yo no entiendo nada. A ver, ¿no veis los subtítulos? Están los subtítulos puestos. Ah, no, que no entiendes nada de Nintendo. Dracula's Castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dead De Nintendo Cells. digo. Vale. Entonces está igual que yo, perdidísimo. Este juego lo he visto yo de anunciar. Y aunque es 2D y todo lo que tú quieras, tiene toda la buena pinta, tío. Ahí en rollo pixel. El rollo pixel me gusta un montonazo, tío. ¿Cuál es el último juego en 2D de estos sin que habéis jugado ustedes? Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Enter a new grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Pokémon Alma Plata lo estoy jugando, pero ese no es 2D. 2D, por ejemplo, es el Mario este que se ve así en rollo Game Boy. Prince of Persia creo que se llamaba. ¿Hay Prince of Persia en 2D? Este año sacan un remaster del Prince of Persia a las arenas del tiempo. Pokémon, todos los que yo he visto es 3D. A 2D me refiero yo con la vista esta sin de lado. Se llama 2D, ¿no? ¿La vista de lado o se llama de otra manera? Claro, de lado, a eso me refiero. Por eso digo, Prince of Persia tiene un juego así y Pokémon no es de lado ninguno, es de lado. Posiblemente el Donkey Kong de la Game Boy. El del 89 o el Metal Slug. Yo creo que fue el Hollow Knight el último que yo jugué así en 2D. Es que yo Nintendo tiene un montón de anime, ¿eh? Pero un montón. Me haré un cigarrito aquí con los chavales. Entonces estoy ya casi por pasarme el Ocarina of Time. Entonces yo bien en alargar el directo de hoy con el Nintendo Direct. Y no lo bajan de 60, chiquillos. Ya mismo. Me mola oír eso. Entonces ya mismo estamos en otro Zelda. Llevo haciendo el momento entonces de hacer una encuesta en las redes sociales a ver cuál es el Zelda más votado para jugar.
Te faltan 2 horas de juego. Baf. Entonces, si no en este, en el próximo directo me lo he fulminado ya, ¿no? Pongamos 3. Sí, vamos, que en este directo o en el siguiente me lo he pasado. Hoy nos acostamos tarde también. Yo no quiero porque mañana por la mañana tengo que madrugar, que tengo que echar un par de horas en el trabajo. No quiero, pero de no quiero a que lo haga, no sé, depende de cómo vaya el directo. Tío, qué putas basuras de juego, de verdad. Ni te merece la pena cortar para otro directo. ¿Cuándo acaba esto? Pues acaba de empezar, no, pero no quiero verlo entero. ¿Media hora dura el Nintendo Direct? Pues yo pensaba que duraba más, que duraba 1 hora o 2 horas por ahí. Que se liaban a sacar y trailers y movidas. Y duraba más. Pues si dura media horita no lo tragamos, ¿no? Por eso había dicho yo, vemos un ratito el Nintendo Direct y volvemos, porque yo pensaba que duraba más. Pero si dura media hora, no lo comemos, ¿no? Media horita. Para la 1:30 está pasado, no me jodas. No, yo quiero verlo, tío. A mí me interesa ver algo en directo del Zelda. También por la parte de... Coño, ahora mismo estoy creando contenido. La reacción que pueda tener yo al nuevo Zelda, lo que sea, también la subo a YouTube, para que la vea la gente, ¿me entiendes? Que yo no solo hago directo, yo creo contenido también fuera de Twitch. Así que me interesa ver hacer más cosas aparte de solo jugar, ¿sabes? Coño, que estas cositas a mí me interesan y me gustan también, ya fuera de crear contenido, ¿sabes? Pues seguro que lo dejen para el final, seguro. No me extraña. No te van a poner cerda al principio, ¿sabes? Para hacer un buen cierre, pero es que todo lo que ha hecho Nintendo así de directos y movidas, Zelda siempre ha sido el final, siempre. Desde el año pasado, ¿eh? Yo nunca he sido nintendero, tío. Yo es que Nintendo lo veo ya, para mi gusto, como que se ha quedado atrás, se ha quedado más como para niños, ¿no? ¿No pensáis lo mismo? A ver, me gustaría saber lo que pensáis y lo que opináis ustedes también. Yo es que Nintendo lo veo yo ya tan dibujito, tan infantil todo, tío. Estrategia de marketing. Pero no lo veo juegos para niños. Yo es que veo esto y digo... que los gráficos lo de menos, que a lo mejor la historia es súper adulta, súper madura, pero es que de primera ya no me llama, y si no me llama, ¿cómo le voy a dar una oportunidad a un juego, sabes? En gran parte sí, sigue sacando algunas cosas, pero un poco sí. Es que Nintendo, yo siempre he dicho que lo que merece la pena de Nintendo es Pokémon, Mario y Zelda, punto. Y de los 3 que te he dicho, que yo creo que son los 3 juegos reyes de Nintendo, a mí el único que me gusta es Zelda. A ver, Pokémon me gusta, pero me gustan los antiguos nada más. Es que de los nuevos no he jugado ninguno, porque es que no me atrae. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. Los nuevos alargan el chicle mucho. No sé, tío. A partir del diamante, sí. Yo el último Pokémon, así, el más moderno que jugué fue el Esmeralda. Del Esmeralda para adelante no he jugado ninguno. Ninguno. A mí también me gustan los gráficos de dibujitos, obviamente. Me gustan los gráficos así en rollito anime. Pero que todos los juegos sean así de dibujito, tío, es que... ¿En serio? Pues el perla o el diamante o el platino fueron un pasote. Lo exploté como el rubí.
A ver, que no digo que no estén bien, pero yo el último Zinc que jugué fue el Esmeralda. Pase de expansión del Splatoon 3. Y ahora que a todos le están sacando pase de temporada de eso a todos los juegos, tío. A todos. Esto lo puso de moda el Fortnite, tío. El Fortnite puso de moda el poner pase de batalla a todos los juegos, tío. Porque hasta el Assassin's Creed tiene eso. Mañana me tengo que echar una foto para actualizar el currículum. Pues yo mañana voy a ir a hacerme el DNI, que llevo 2 meses con el DNI caducado. Fíjate lo que te digo. Eso está guapísimo. Eso está guapísimo. No va a llamar la suerte, bro. Veamos más titulares de Nintendo Switch. Vamos. Illusion Island. Un juego nuevo de Mickey. Donald Duck and Goofy. Embark on a new adventure to find 3 magical books. ¿Dónde te hacen la foto? Un retro. Run, jump, Parece que está chupando pollas sucias. Ah, digo yo qué sé, yo sácatela en tu casa y te meten en el Photoshop. Y con la herramienta de borrar te lo quitas, ¿sabes? Que eso es muy fácil. Ground pound barriers to open new spaces and glide through the air to reach distant platforms and hidden areas. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Un juego de Mickey Mouse a estas alturas de la vida, tío. Es que me sobra increíble. Es que por ahora lo único bueno que he visto de todo lo que he visto ha sido el Xenoblade. Y tampoco es que lo haya jugado, o sea. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Te pones un flezo enfrente, te haces una foto con la cámara trasera del móvil y te quitas el grano con el Snapseed. Capaz me hago el grano más grande y lechoso. Qué vasto eres, cabrón, eres vastísimo. A ver. Fire Emblem, muy buen juego. Esto sí lo he jugado hace muchísimos años. Muchísimos años. Pero buen juego. Este es muy buen juego, la verdad. Si os gustan las estrategias y las movidas estas de juegos de estrategia, es un pepino, la verdad. No le distingo del Xenoblade, que este juego es de estrategia, ¿ves? Y el Xenoblade es más Zelda, llamémoslo así. Pack 3 includes Crom and Robin, emblem of Bonds. Sí, basto, pero unos labios me voy a poner con unas pintas de moraco que tengo. Espérate, porque esto está censurado, no sé ni por qué. Permitir. Los bots. Mohamed me voy a poner. Que saquen el Yu-Gi-Oh con las cartas. Pues Yu-Gi-Oh era muy buen juego también. La verdad. Yu-Gi-Oh era muy buen juego. Yo tenía las cartas originales de chico y tenía un brazalete ahí para poner las cartas y todo. Y la serie estaba guapa. Yo me acuerdo de chico que la serie estaba guay. Era una cara de la Barbie. ¿Esto qué es ahora, tío? Harmony. La Yu-Gi-Oh estaba guay, yo iba al kiosquito a comprarla. No sabía jugar, pero me gustaba coleccionarla, ¿sabes? Yo coleccionaba los tazos, esos de los chetos de Pokémon, que luego se ponían blancos, los redondos estos de plástico, que de jugar con ellos. Yo los tuve también, tío. Eso era típico infancia, tío, en el patio del colegio, tío. Me representas, tío, me representas. Eso es infancia pura.
To which destiny do you aspire? Harmony, the Fall of Reverie, launches first for consoles Harmony. on Nintendo Switch this June. Que tenía 3 Pikachu y yo me creía el puto amo. These games will have Yo you nunca llegué a tener la roll colección in. entera. Pero tenía un montón. Oh, esto es un pepino, Octopath Traveler. Este he jugado yo al primero. No me lo llegué a pasar, pero lo jugué un montón. Este está muy guapo, tío. Este es rollito Dragon Quest antiguo, Final Fantasy. Este es un pepino. Un pepino pepino. Who will your allies be, and where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Está muy Traveler guapo y los 2, gráficos que tiene están launching on guapísimos, Nintendo así Switch rollito February pixel, tío. 24th. Te lo recomiendo. Si nunca has jugado, te lo recomiendo un puto pazote, tío. Si te gustan los gráficos así en pixel, te va a encantar. Es un pazote. Roll in a classroom. Y tiene un A zoo. pepino de historia. And space? New features include playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges. And taking photos with a selfie camera. ¿Qué juego es este? We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd. In addition, active Nintendo Switch online members can play Una a bola de free game mierda que va trial cogiéndolo todo, Katamari básicamente, Damacy ¿no? Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off Sea evil of in Stars. this turn-based RPG. Hostia, qué guapo, ¿no? A breathtaking world. Meet characters from Qué all walks guapada, of ¿no? life, and Ve tú, a mí es que devastate foes with las timed cositas attacks pixel in así battle. me encantan, tío. Complement your journey Y si es with combate por enchanting turno, más melodies todavía, and tío. Me retro-inspired encanta el tunes combate from por the turno. renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch. Me recuerda a August Digimon de la 29th. Play 1. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer showdown. Hostia, tío, pero el que ha salido ahora mismo antes de este, tiene muy buena pinta, ¿eh? Desconocía ese juego totalmente. Use each striker's skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Or knock opponents out of the arena with ¿Esto explosive qué es? moves. Esto que es como el LOL, Strikers pero con slides una onto pelota. Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¿Alguno de aquí del chat sois jugadores del LOL? Yo lo jugué hace un montón de tiempo y no me disgustaba, pero las partidas duraban mucho, tío. Etrian Odyssey, Origin Collection. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Uf, este es muy anime, ¿no? Paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. Parece As the juego guild del leader, móvil. you'll assign them roles, like the ally defending protector or the ultra fast Jugaba el dark Lineage. hunter. El Lineage lo he jugado yo también, está muy guapo. Every adventure is fraught with danger. Me parece que son juegos chino farmeo que se le llaman, ¿no? De pegarte todo el día jugando para estar farmeando cosas. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new Era auto chino mapping farmeo function a for tope. smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June A mí me gustaba 1st. mucho, pero Each game in the conforme fue collection pasando el will also be tiempo, available separately on Nintendo dejé de jugar eShop. ese tipo de juegos, tío. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. También es que yo soy más de jugar single player que juegos online. Get your tactical skills ready. Tío, se lleva mucho ahora la temática anime, ¿eh? En los videojuegos, por lo que estoy viendo, ¿eh? Pero era rol 100%. Bueno, rol, era RPG. Es que la gente confunde el rol con el RPG. ¡Hostia! Este es de estrategia también, este lo jugué yo de chico, pero de chico en la Game Boy. ¿Cómo se llamaba? ¿Advance Wars se llamaba este juego? Esto era un juegazo. Escúchame, esto es un torpedo de juego. Esto está guapísimo. Advance Wars, ¿ves? El 1 y el 2. Eso estaba muy guapo. Dicen que el Shin-Chan está guapo.
A new story will unfold. No, hombre, si para entrar a jugar tenías que publicar una historia de tu personaje previa al árbol genealógico, historia del juego. Sí, tenía su rol, pero esos juegos a esos juegos se le llaman MMORPG. Son RPG masivos online de estos. Otro Kirby, pues sí. Epílogo de Maglor. All he can do now En is 2D. a basic attack and jump. To regain Magalor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. Nunca he jugado Kirby, With magic nunca. points, different abilities can be restored and enhanced. Improve ¿Qué Magalor's diferencia hay entre levitation MMORPG de eso? or Que, increase his attack range. The order in which you restore que his RPG powers is up to you. son los términos. There are over 20 O sea, RPG es lo que stages to creo, explore. si no patino. Es lo que hace que, por ejemplo, un juego tenga subida de niveles, tenga árbol de habilidades, tenga, digamos, esas cosas de, yo qué sé, un juego RPG. Conforme vas subiendo de nivel, te vas haciendo más fuerte y avanzando, ¿sabes lo que te digo? Y MMORPG es lo mismo, pero online. Creo que era eso. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. A ver, que no sé explicártelo con buenas palabras. Un RPG es lo que te he dicho yo, un juego de LBA, de árbol de habilidades, de no sé qué, un juego de RPG de toda la vida. MMORPG yo creo que es lo mismo, pero online. ¿Alguno de ellos sabéis explicárselo mejor? MMORPG creo que es Massive Multiplayer RPG, creo que es. Son las iniciales. O algo así. Oh. Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. Un MMO On Nintendo con mecánica Switch, you can RPG, play claro. these games anytime, A ver, más anywhere, directo que just eso no hay like you nada. could back in the day. Oh, mira, van a sacar Mario, van a sacar más juegos retro para la Nintendo Switch. El Tetris, el Mario. Arrange the falling Mira, esto os interesa lo que and tengáis aim for a Nintendo high Switch. score. Super Mario Land 2, 6 golden coins. Reclaim the castle Oh, that el Mario Super stole Mario from 2. you. The Legend of Zelda, Link's Awakening DX. El Link Awakening Awaken the antiguo. Windfish to escape Koholint Island. Pilla onda de esto, pilla onda de esto. Gargoyle's Quest. Save the ghoul Que van a realm of meter Firebrand una from ristra the buena de Ghost and juego. Goblin series. Sí. Game & Tal Watch cual. Gallery 3. Play an assortment of Game & Watch titles. Alone Emulador in the de Game Boy Dark, en The New Nintendo Nightmare. Switch. Solve a murder Alone in mystery the on a Dark. supernatural Shadow Island. Metroid 2, Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Wario Land 3. Oh, esto es un Traverse a juegazo, world that changes between day Esto and de night chico me lo based on your gozaba yo. actions. El Wario. Kirby's Dream Land. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. Ya tengo el directo hecho. Porque no me meten uno de Nintendo 64, pero entero. You can use the Game Boy, Game Boy Mira, otro Pocket, Mario. or Game Boy Color screen filters. Mario, la verdad que los Mario de la Game Boy estaban guapos todos. More games will be added in Toma. the future. 2 cerdas. And Oh, Game Boy Advance, emulador de Game Boy Advance también. Para Switch. Game Boy Advance games are being Mira, added el to Minish Nintendo Cap. Switch Online Plus expansion. Juegazo. Juegazo. Here are the games that you can play. Me along. representa. El Minish Cap. Super Mario Advance 4. Super Mario Bros. Entonces tiene que estar el A Link to the Past también, ¿no? Por regla de 3. Si es GBA. WarioWare Inc. Mini Game Mania. Experience the origins of the lightning fast micro game. Mira, el extraí de la Game Boy, ¿te imaginas? Kuru Kuru Kururin. Guide the spinning stick. Si han to the metido el goal Minish without Cap, tiene que hitting estar obstacles. el A Link to the Past. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console.
Mario and Luigi Superstar Y en verdad no hay que pila de Mario a hay, ¿no? zany world and fight with equally zany attacks. A ver. The Legend of Zelda, the Minish Cap. Otra vez. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Esto es un juegazo. Local and online play is supported for compatible games, and up to 4 players can play Ah, que together. encima puedes jugar con otro que tenga Nintendo Switch. Hostia. More games will be Mira, added to this Metroid, library as Kirby, well. Fire Emblem, juegazo. Golden Sun. El Golden After this Sun, presentation, cabrones. you can play these Game Boy titles Qué with the juegazo Nintendo Switch también. Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Os membership. cagáis los de Switch, lo que os están metiendo, ¿vale? Os cagáis. Os recomiendo Golden Sun, ¿eh? Si tenéis Switch y meten esto. 任天堂スイッチでプレイできるようになります。 A lo mejor lo han metido, pero no han puesto aquí el gameplay, ¿sabes? Me extraña a mí que metan el de Minish Cap y no el otro, el A Link to the Past. 任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに Pero Golden 今後も Sun, ご期待 chavales, os く lo ださい。 recomiendo, pero un montonazo. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Más titulares. The original Metroid Prime. En Metroid. Metroid siempre me han dicho que son muy buenos juegos, tío. Y nunca le he dado la oportunidad. Estoy haciendo un triple mortal para atrás en la cama. No, la verdad que los que tengáis Switch se vienen cositas. Hostia, le han metido rollo shooter, ¿no? Sí, es muy shooter. Los Metroid que yo siempre he visto son en 2D, ¿no? Y este parece que lo están poniendo ahí en primera persona. Remaster. O sea que este es el remaster de algún Metroid. The first Metroid Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 from the perspective of Samus Aran. But beware, there's more to this Qué guapo, alien tío. planet than meets the ¿Puede eye. ser Nintendo Switch Visors are the key to your actualmente la mejor Nintendo que ha salido al mercado? Clues on how to progress. ¿Puede ser? Depending on the situation, a ¿Qué certain decís ustedes? visor may be required. Mirando lo que hay y lo que están metiendo y todo. Keep them in your sights with the lock-on feature. Sí, pero no. Back with Por contenido sí. missiles. Cabrón, tiene muy buen catálogo de juegos en la Switch, ¿eh? Y encima le están metiendo los emuladores y todo. This remaster Es muy adds completa, new ¿eh? dual stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. Put your master detective skills to the Ya test. esto me sobra. This is the World Detective Organization. Yuma, a trainee detective, and Shinigami, Yo siempre lo he the dicho, spirit yo me hubiese haunting pillado la him, Nintendo Switch will si no solve me the hubiese strange pillado el incidents PC, within me la hubiese Conrad pillado, Ward, a sinceramente. city ruthlessly controlled Pero ya a by día de hoy no Alterasu me la pillaría. Corporation. Aguanta, ya queda menos para el Zelda. Ah, bueno, iba a mirar la barra para ver cuánto quedaba de vídeo, ¿sabes? Y es un directo. Has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio Si es la mejor aptitude. Nintendo, pero no están aprovechando ni el tirón que tiene ni lo que se puede hacer con ella. Y los juegos los están sacando a medias para sacar dinero. Pero eso es en todas las consolas, no solo en la Switch. So use them to get closer to Los juegos te los cracking a case. venden, After a lo collecting primero enough evidence, van a fatal, se mystery lían a meter las map will appear. actualizaciones y al nada ya empiezan a meterle DLC para que empieces a comprarlo, ¿sabes? Spot the Eso pasa en todas las inconsistencies consolas. and uncover the truth.
Por eso se suele decir que las mejores consolas son las antiguas. Wings of the Heart take flight once more. A remastered collection of both Batten Kaitos games. Otro remaster. Released on Nintendo Batten GameCube Kaitos. is coming to Nintendo 1 y 2 Switch. remaster. After a long No sé qué juego es este. on the floating islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across 2 different eras of war. Ah, o sea, es como el Final Fantasy X. Pero Zelda, ¿cuándo? En verdad no veas cuántos juegos sacan. Vea, para que la mayoría ni nos enteramos porque los desconocemos, tío. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. Pues estamos aquí esperando el mismo resultado. Batten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer. Dive into your new fantasy Una nueva life. vida de fantasía. Hostia, qué cabeza. Para el Animal Crossing. Fantasy Life game. Fantasy Life. While exploring the once Si a tío no es igual que el Animal Crossing. you'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Become a woodcutter, angler, cook, blacksmith, paladin, magician, and more. Take on different roles. El cabezón hasta el dragón, tío. How will you rebuild? This life is yours to live. After 1,000 years, the restoration is about to begin. Fantasy Life. Sí. Este juego se llama Animal Crossing nuevo. Se llama este juego. Pero estos son todos los juegos de este año, no, ¿no? Estos son los que van a salir próximamente, ¿no? El profesor Layton. El profesor Layton. Me han hablado bien de este juego también, pero yo no soy de juegos así, tío. Wave 4 is racing in. No ve las pulsaciones. Relájate. Yoshi's Island. A brand new course Yoshi is Island. zooming into Wave Pero no han 4 dicho nada del of the Layton, ¿no? Mario Kart 8 Solo han Deluxe sacado ahí una Booster cinemática y ya First está. Pass DLC. Y en verdad no ve qué pila de cosas de Mario Who originally hit the track in Mario Kart Double Dash, han is salido also ya being added en to este Wave directo, 4. ¿eh? Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart Booster 8 Course Pass Deluxe. races onto Nintendo Switch this spring. This Mario DLC Kart va, can be purchased on its casi own, como while Tekken. active Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Hostia, el Rey León. Mega Man. Minecraft Legend. Hostia. Qué juego más extraño, ¿no? En blanco y negro, ahí de dibujito. Mega Man. Qué guapo estaban los juegos de la Game Boy, tío. Qué bonito eran, tío. Están sacando muchos juegos así en 2D ahora también, ¿eh? El Wii Sport.
Hostia. Un juego de Disney, que no es Kingdom Hearts. Tales o Sinfonía Remaster. ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se puede venir? Chavales, se viene Zelda. Se ve muy pixelado, lo oscuro, ¿no? No es del directo, es del gameplay, de la cinemática. A ver, a ver. Avanzad, mis súbditos. Emplead el poder que os otorgo. Arrasad hasta el último rincón de estas tierras. ¡No tengáis piedad! Hostia. Hostia. Qué golem más guapo, ¿no? Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? ¡Vamos! Mira, un coche. Hostia, tío. Ya mismo, ¿no? En 3 mesecitos. Te lo ruego. Préstale tu poder. Un aplauso, chavales. ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」です。 Reservas disponibles al término de la presentación. O sea, en cuantito acabe el directo, se puede reservar ya. ¿No? 再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。 Bien, 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 bien. Bien. Bueno, ¿qué tal, chavales? El primer directo diré. El primer Nintendo diré que nos chupamos en el canal. Bien, ¿no?